Está de moda decir la frase aprender jugando. Pasa que yo aquí no quiero hablar de aprender a leer o aprender a escribir a través del juego. De eso no quiero hablar hoy. Quiero hablar de la importancia del juego en sí, que en realidad hoy día los niños deberían aprender a jugar. El juego como tal, cuando es armónico, centrado, creativo, social, es de las cosas más maravillosas que existen y realmente a través de ella los niños aprenden todo lo que tienen que aprender. Pasa que también el juego tiene diferentes fases y va evolucionando. Entonces vamos a ver primero estas diferentes fases del juego. Los niños pequeños, hasta los 2-3 años, realmente el juego consiste, por un lado, en explorar su propio cuerpo. Ya eso es un juego. Es un juego descubrir sus manos, descubrir sus pies, descubrir cómo se camina, a saltar, a correr, a meterse en un sitio, a salir del otro, entrar en cestas. Eso todo forma parte del juego. También forma parte del juego descubrir las leyes básicas de la física. Es decir, cuando un niño pequeño lanza cosas al suelo, lanza algo y cae, eso es un juego, eso realmente es parte de su aprendizaje fundamental. Y luego veremos cómo se va desarrollando esto en la necesidad de meter cosas en una cesta y volver a sacarlas de la cesta, es decir, meter y sacar ellos mismos y objetos. También apilar, ordenar, poner una cosita al lado de la otra. La característica del juego de esta etapa es la constancia y la persistencia. Jamás en la vida vamos a volver a tener tal empeño y tal tesón. Si observamos las veces que el niño intenta ponerse en pie y cómo se pone en pie y se cae, se pone en pie y se cae, y sin embargo sigue insistiendo. Y así con cada cosita. Quiere intentar insertar algo en un sitio y lo intenta una y otra vez. Es decir, la clave de esa etapa es ser trabajador, persistente, constante, la repetición. No les aburre repetir las cosas una y otra vez. La siguiente fase podríamos llamarla la fase del juego simbólico, que es la que entra más bien a partir de los 3 años, a los 4 o 5 está en su mayor esplendor. Si en la etapa anterior los objetos eran justamente objetos muy realistas que servían para apilar, para meter, para sacar, y en todo caso las acciones que realizaban los niños eran de imitaciones muy exactas de la vida cotidiana, juegan a que hacen comiditas, juegan a que duermen, juegan a que comen, vemos que en esta siguiente fase los propios sonidos, los propios elementos, los propios objetos susurran de alguna manera ideas. Y vemos que para el niño una madera puede transformarse en un barco, en un camión, en una tortilla, en un teléfono. Es decir, en esa etapa los niños tienen la máxima capacidad de imaginación, de creatividad. Y justamente también junto con esto comienza el juego social. Es decir, en la etapa anterior el niño juega consigo mismo, juega al lado de otro niño. En cambio, a partir de los 3-4 años vemos que es el despliegue de la creatividad y el despliegue de todo el juego social. Es la semilla de todo lo que son habilidades sociales. También el lenguaje se torna mucho más presente. Si en la etapa anterior, sobre todo a través del juego, el niño ha hecho como una exploración de su propio cuerpo, en esta siguiente fase, además de eso, porque lo anterior sigue presente, pero vemos cómo empieza la narrativa, como el niño mientras juega con su muñeca, habla, le cuenta, cómo juega con otros niños, a que son el mamá, a que son el papá. Y todo este juego también ya con, sobre todo la muñeca también, que toma un vínculo muy fuerte en esta etapa, vemos que les ayuda a los niños a resolver situaciones emocionales. Es una manera de canalizar, de catalizar todo lo que van experimentando y viviendo. Esto, en el mejor de los casos, en torno a los 5 o 6 años, se desarrolla o culmina en lo que podríamos llamar el juego planificado. Es decir, con todos los elementos anteriores, ahora el niño no solo es que se acerca a una madera y en el momento de acercarse se le ocurre espontáneamente que esto es un barco y se pone a jugar como si esto fuera un barco, sino que el cambio es que ahora el niño empieza a decir, jugamos a que nos íbamos de acampada,
jugamos a que nos íbamos a tal sitio, jugamos a que nos hacíamos una casa. Y entonces vemos que buscan los elementos que necesitan para realizar ese plan, esa acción. Es decir, hay una planificación. También se dicen entre ellos, vale, yo era la mamá, tú eras el papá, tú eras el hijo, tú eras el capitán del barco. O sea, realmente vemos que hay una estructuración, una planificación. Si observamos ahora este proceso, lo que vemos es que en estas tres fases del juego tenemos la semillita de lo que hoy día vemos tan necesario para el éxito en la vida y para cualquier trabajo. Por un lado vemos como en esa primera etapa del juego se ha desarrollado la semilla para la capacidad de constancia, de tesón, de repetición, es decir, de ser un buen trabajador en lo que significa tengo voluntad. En la segunda fase vemos que se desarrolla la semilla de lo que luego serán todas las capacidades sociales, las habilidades sociales, el poder compartir con otro, la capacidad de comunicación, la creatividad, la imaginación, también capacidades necesarias para el resto de la vida. Y finalmente vemos que en la última fase, en la tercera fase, se desarrolla la semilla de lo que es el espíritu emprendedor, el espíritu de investigación, de emprendimiento, de liderazgo. La pregunta es si queremos, por así decir, aniquilar estas semillitas o les queremos justamente dar lugar y espacio, porque estas semillitas no solamente son las que van a necesitar los niños el resto de su vida para luego desarrollarse bien a nivel laboral, podríamos decir, sino que también es lo que van a necesitar en la etapa de la escolarización, cuando se confronten con las tareas de lectura, de escritura y todo el aprendizaje, vemos que también todas estas habilidades y capacidades van a ser fundamentales. Por tanto, es importante ver cómo consigo que estas tres fases se lleven a cabo, porque hoy día no está garantizado que de manera espontánea ocurran. Es decir, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que crear las condiciones adecuadas para que esto se lleve a cabo. Entonces, un aspecto son los juguetes. ¿Qué juguetes tienen nuestros niños? En la etapa 0-3 vemos que sobre todo se trata de generar un espacio protegido donde los niños puedan moverse en libertad. Un espacio en donde puedan justamente meterse dentro, saltar, trepar a algo. Y a la vez con elementos, por eso también son muy importantes muchas cestas, es decir, cestas donde los niños puedan entrar y salir. Y también caballitos donde puedan hacer una propia estimulación vestibular y donde puedan realmente ellos mismos autorregularse en el propio espacio y conocer su propio cuerpo. Y también elementos muy simples, maderas, troncos, que les sirvan, pues eso, para apilar, para meter, para sacar y que sean naturales, es decir, que tengan diferentes texturas, que le den diferente información. Realmente es diferente la información que me da a mí tocar una madera que tocar un caracol. Si todo lo que tengo es plástico, el desarrollo táctil va a ser muy pobre. También telitas para envolverse, para tapar las muñecas. Es decir, en esta primera etapa todo va a ser muy básico, incluso las muñecas es mejor que estén vestidas, que tengan así como esta, que siempre está vestida y siempre está muy armónica y como mucho eso, la envuelvo y la tengo ahora tapadita. Y cestitas que me sirven también para meter, para acostar a las muñecas y ordenarlas. Pelotas, por ejemplo, y en general elementos, cuanto más pequeño es el niño, más grande debe ser el juguete, es decir, pelotas grandes, también cuencos grandes para hacer como que comen, cucharas de madera grandes para hacer también el tema del juego de la comidita, etc. Pasamos a la siguiente fase. Realmente los elementos son prácticamente los mismos, sobre todo los niños ahora los van a utilizar de manera diferente, pero es verdad que podemos añadir algunas sofisticaciones o algún nivel mayor. Por ejemplo, una muñeca que ahora pues tiene ropita y vemos que va a dar mucho más juego vestir y desvestir una muñeca. También podemos tener lugares en donde no solo va la muñeca a acostarse, sino también doblar la ropa y tenerla bien guardadita también va a dar muchas destrezas de habilidad manual. Además de eso, generar un espacio como de casita donde los niños puedan todas las
emociones relacionadas con la vida cotidiana de la casa que las puedan a través del juego de rol llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, pues por eso es que está bien un sector de cocina, un sector de cama, y podemos realmente observar a través de cómo juegan los niños, nos va a dar además a nosotros muchísima información de cómo están. También es importante las telas. Y en este caso las telas no solamente van a servir como para los niños, en los niños pequeños, que igual van a usarlas para tapar cosas y destapar, sino que en el caso de los niños ya de esta fase intermedia, van a ayudarles a disfrazarse, es decir, a que estos roles los puedan llevar mejor a cabo. Pueden usarlo de manta, pueden usarlo así, pueden usarlo de delantal, pueden usarlo de vincha, de corona, de pañoleta. Es decir, realmente cuanto más simple, lo que vemos es que a más simplicidad del elemento de disfraz, más creatividad se va a desarrollar. Si les doy una cesta de disfraces, también puede estar bien, no digo que esté mal, pero está más limitado el desarrollo de la creatividad y va a generar más conflictos sociales. En cambio, elementos simples van a dar mayor amplitud de creatividad y menos conflictos sociales, porque no se van a pelear tanto por las telas. A la vez, vemos otra vez que es importante volver a tener o seguir teniendo maderas, telas, troncos, palos. ¿Por qué? Porque a mayor simplicidad de los elementos, otra vez mayor creatividad. Y en el caso de los niños un poquito mayores, en realidad se trata de los mismos elementos, solamente que ahora son los niños los que con los mismos elementos tienen más capacidades de acción. De hecho, que también algo importante para la etapa a partir de los 3 años es diferentes cuerdas que les va también a ayudar a atar una silla con otra, mesas, etcétera, y también generar grandes estructuras de casas, cabañas, castillos, en fin, que realmente puedan ese escenario que han ideado, que lo puedan llevar a cabo, y también para llevar a cabo sus escenarios que han ya planificado, está bien sacos de arena que sirven tanto para el juego imaginativo de la fase anterior, que sirva de que esto es un plato de espaguetis, como también a nivel muy práctico para, si pongo una tela sobre una mesa, para que no se me caiga, sujeto con este saquito la tela y así no se me escurre, ¿sí? Si estoy construyéndome una casa. Bien, la síntesis de los juguetes sería menos cantidad, más simplicidad, igual mayor despliegue creativo del juego y un juego más calmo, más sereno y más tranquilo. Por tanto, más feliz en el fondo. Si no hay conflictos, hay armonía en el juego y también nosotros nos vamos animando más a permitirles más espacio de juego libre. Otro aspecto fundamental, tan importante como este espacio físico, es nosotros, la actitud del adulto que acompaña la situación, que acompaña a estos niños que están jugando. Lo difícil o el arte es estar en equilibrio entre no intervenir excesivamente, o sea, no intervenir ni tampoco estar ausente. Es decir, ¿cómo puedo estar presente? Presente y abierto sin intervenir. Estoy disponible, pero no estoy, ni intervengo ni juego con. Entonces, sobre todo lo que los niños van a imitar es mi actitud, mi estado emocional. Eso significa que si yo quiero que los niños jueguen de manera centrada, puedo estar al lado haciendo otra actividad de manera centrada, alegre, conectada. Puede ser que esté justamente en la escuela, en un jardín de infancia Waldorf, vemos que la maestra va haciendo mientras otras cosas. Puede ser que está tejiendo, que está cosiendo, arreglando alguna muñeca que se le ha hecho un roto en la ropa. Puede ser que esté ordenando algo y arreglando, que esté preparando el desayuno y esté pelando manzanas. Es decir, vemos que son acciones que permiten una apertura, es decir, yo mientras estoy mirando, estoy viendo, no tienen una concentración totalmente cerrada, son actividades abiertas. Una actividad cerrada sería el ordenador o la lectura. Esas son actividades que estoy demasiado metido para adentro y el niño va a empezar a chincharme porque va a requerir que esté más presente. En cambio, podemos observar que este otro tipo de actividades más manuales, los niños en general aceptan que estemos ocupados en eso.
Importante es mi actitud emocional. Si yo estoy pelando las manzanas nerviosa, a toda leche, de manera así descuidada, ese nervio es el que se va a pasar a los niños. Es decir, no solo es importante qué hago, sino que más importante aún es cómo lo hago. Si estoy barriendo delante de los niños, ¿cómo barro? Es decir, si yo soy capaz de estar en una actitud prácticamente zen, centrada en lo que estoy haciendo y a la vez calma y alegre, esa misma actitud es la que los niños van a tomar en su juego. Por último, decir que hay también influencias negativas y positivas externas al momento del juego. Como influencias negativas, todo lo que es la tecnología, todo lo que es influencia audiovisual. Es decir, niños que miran mucho la televisión, vemos que eso lo vamos a ver a la hora del juego. Es decir, todas esas historias que ven que tienen mucha velocidad, mucha acción, cierta violencia, eso se va a ver en el juego, es decir, nos lo va a contaminar. Y en cambio, narraciones, cuentos, rimas, todo eso al revés. Va a ayudar a que los niños estén más centrados, más conectados con su cuerpo y les va a dar ideas, les va a despertar su creatividad y su imaginación de una manera armónica. Es decir, lo que podemos ver es cómo los cuentos que contamos, también muchas veces los niños aprovechan esas ideas y las implementan en su juego, sobre todo niños un poquito más grandes, como incluso montan un teatrillo, después de haber visto un teatrillo en el juego libre, ellos mismos representan historias. Podemos ver también como las propias rimas muchas veces también sirven de influencia positiva. Entonces, con esto podemos ver eso, que el juego debería ser algo fundamental a tener en cuenta, que los niños todos los días, niños menores de 6 años al menos, pudieran tener sus espacios de juego libre, tanto fuera como dentro. Ahora me he centrado en el juego dentro, que es el más sutil, el más delicado, pero vemos que deberíamos eso, garantizar mucho tiempo fuera, pero tampoco puede ser o es armónico del todo que los niños solamente jueguen fuera de manera totalmente libre y espontánea. El espacio dentro, que tiene otras reglas, por así decir, y otros elementos de juego, es fundamental que se lleve a cabo. Y ahí nuestra labor, además de generar el espacio adecuado y de generar la actitud adecuada, también es el tiempo. Somos nosotros los que de alguna manera también debemos marcar los tiempos. Demasiado poco tiempo para jugar no permite que los niños se sumerjan de lleno. Puede ser que al principio estén aburridos, estén como justamente ahí uno ve una mala sintomatología, sería el niño que se aburre, que quiere que tú le entretengas, que quiere que tú hagas cosas con ellos. Eso es señal que hay una cierta intoxicación, es decir, que hace falta pasar por una fase, porque realmente todo está en orden cuando vemos que el niño es capaz de jugar solo, de manera autónoma, consigo mismo o con los niños, a gusto. Entonces, por eso es ver eso, los tiempos, cómo debemos aguantar ese tirón incluso de cierto tiempo, momento crítico, de cierto aburrimiento y confiar en que a veces es necesario que los niños se aburran un poco para que a partir de ahí pasen a la fase creativa. Y más o menos podremos ver que 1 hora, 1 hora y media es un buen tiempo. Muchas veces después de eso, sobre todo cuando se trata de un grupo, se pasan de rosca y a veces la cosa es como que empieza a desbaratarse y también tenemos que de hecho tener en cuenta a la hora del juego, que en el juego, por ejemplo, un espacio de escuela Waldorf, de jardín de infancia infantil, de escuela Waldorf como era lo que tenía yo, en ese espacio de juego libre permitimos a los niños, dentro de un orden, es decir, dentro de que no se hagan daño, que no se tiren las cosas por cualquier lado, dentro de un orden básico está permitido revolverlo y desorganizarlo todo. Claro que siempre viendo que no sea excesivo, si un niño que lo tira todo y no juega, hay que ver cómo una manera siempre es reducir los elementos. Pero bueno, podemos decir que ahí está permitido expandirse. Pero así como está permitido expandirse, tan importante como ese momento es el momento que viene luego, que es recoger. Y debo contar con que va a quedar energía libre y tiempo libre y ganas para recoger, como si recoger también fuera un juego. Es decir, todas las muñecas se van a su casa a dormir, todos los coches que vayan a su aparcamiento, todas las pelotas que vayan a su cesta, todos los caracoles que vuelvan a su sitio. Y entonces ahí también podemos organizar a los niños, que uno es el transportista, igual los niños más pequeños pueden ser transportistas y con una cesta van transportando las pelotas o por ejemplo
las piedras que van encontrando en el espacio, y otro se ocupa de ubicarlas. Puede ser que es un transportista que recoge las maderas, y luego están los carpinteros que organizan las maderas. Y así vemos que podemos también hacer esa transición del juego libre a un juego sí un poquito más organizado y direccionado, pero que no es el shock de que nos lo hemos pasado pipa y ahora hay que recoger y se terminó la alegría, sino que con esa misma alegría ahora podemos recoger. Y nosotros somos los primeros que también recogeremos mucho. Es decir, esta tampoco es una tarea que podemos dejar completamente a los niños a libre albedrío. También nosotros debemos responsabilizarnos y recoger con. Así que bueno, con estas pautas les animo a que animen el juego infantil. El juego es un asunto muy serio.